Base gravable del impuesto al patrimonio. Con el artículo 37 de la ley 2277 de 2022, se adicionó el artículo 295-3 al estatuto tributario para establecer la base gravable del impuesto al patrimonio. En este artículo se estableció que la base gravable será el valor del patrimonio bruto poseído a 1 de enero de cada año, menos las deudas vigentes a esa misma fecha. Es decir, que la base gravable del impuesto al patrimonio será el patrimonio líquido poseído a 1 de enero de cada año. En este caso, 1 de enero de 2023. Para establecer esa base gravable del patrimonio líquido, debemos aplicar las reglas previstas en el parágrafo 3º de este artículo, en el cual se establece una regla para las acciones o cuotas de interés social que no cotizan en bolsa de valores y otra regla para las acciones o cuotas de interés social que sí cotizan en bolsa de valores. En el numeral 1 encontramos entonces que esas acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en bolsa de valores colombiana o una de reconocida idoneidad internacional, el valor corresponde al costo fiscal determinado conforme a lo previsto en el título 2 del libro primero del Estatuto Tributario, actualizado anualmente en los términos del artículo 73 del Estatuto Tributario. Para realizar este ajuste o esta actualización de las acciones, debemos aplicar este decreto 2609 de diciembre 28 de 2022 y pues que nos adiciona o que queda incluido en el artículo 1.2.1.17.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. En este artículo encontramos esta tabla donde nos referencia el año de adquisición y en la segunda columna acciones y aportes. Si por ejemplo las acciones fueron adquiridas en el año 2010, entonces vamos a tomar o vamos a buscar el año de adquisición, que fue el año 2010, y al frente encontramos una cifra que no es un porcentaje, sino una cifra para el reajuste de 1,56. Ahora tomamos el costo fiscal de esas acciones y las multiplicamos por 1,56. El resultado es el costo ajustado en los términos del artículo 73 del Estatuto Tributario. Nos dice la norma que si ese valor calculado conforme a la regla anterior del artículo 73 es mayor al valor intrínseco de las acciones, se tomará este último. Es decir, comparamos las acciones actualizadas con ese artículo 73 y el decreto 2609 de 2022 y lo comparamos con el valor intrínseco de las acciones y tomamos el menor de los dos. ¿Cómo se calcula el valor intrínseco de las acciones? La norma dice que se calculará dividiendo el patrimonio contable a 1 de enero de cada año entre las acciones o cuotas de interés social en circulación. Y la regla aplicable a las acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que coticen en bolsa de valores colombiana o una de reconocida idoneidad internacional, el valor corresponderá al valor promedio de cotización del mercado del año o fracción de año inmediatamente anterior a la fecha de causación de este impuesto al patrimonio. Entonces, base gravable del impuesto al patrimonio, determinamos el patrimonio líquido poseído a 1 de enero de 2021 con el ajuste o aplicando las reglas del parágrafo 3 a las acciones y ese patrimonio líquido ya ajustado con las acciones y el artículo 73 le vamos a restar el valor patrimonial neto de la casa o apartamento de habitación. Debe ser la casa donde efectivamente viva la persona natural. Por lo tanto, no se podrá restar
los inmuebles de recreo, segundas viviendas u otros inmuebles que no cumplan con esa condición de ser el lugar donde habita la persona natural. Importante, aunque aquí menciona que es el valor patrimonial, en el parágrafo primero establece que el valor que vamos a excluir es el valor patrimonial neto del bien, de ese bien inmueble. Y el límite para ese valor que podremos restar serán 12.000 VT. Entonces la base gravable del impuesto del patrimonio será patrimonio líquido a 1 de enero de 2023, aplicando la regla del parágrafo 3, el ajuste del artículo 73 y compararlo con el valor intrínseco de las acciones. A ese patrimonio líquido le podremos restar valor patrimonial neto de casa o apartamento de habitación y así obtenemos la base gravable del impuesto al patrimonio, a la cual le aplicarán las tarifas. No debemos confundir esa base gravable del impuesto al patrimonio, que parte del patrimonio líquido, con el hecho generador del impuesto al patrimonio. En el artículo 294-3 del Estatuto Tributario se nos dice que el hecho generador será la posesión de patrimonio líquido, pues acá nos habla de ese patrimonio líquido que si es igual o superior a 72.000 VTs, pues la persona realiza el hecho generador y se vuelve contribuyente de este impuesto al patrimonio. Para mirar estas 72.000 VT, o si el patrimonio líquido me supera o no esas 72.000 VTs, no tengo que aplicar esa regla del parágrafo 3. Entonces simplemente determino mi patrimonio líquido a 1 de enero del 2023 y comparo si supera o no las 72.000 VTs. Si la supera, entonces será contribuyente del impuesto al patrimonio, estará obligado a presentar la declaración del impuesto al patrimonio. Otra cosa diferente es la determinación de la base gravable del impuesto al patrimonio, que si bien tomo el patrimonio líquido a 1 de enero de 2023, tendré que aplicar las reglas y el ajuste previsto acá en el parágrafo 3 de este artículo 295-3. Y además que podré excluir el valor patrimonial neto de la casa o apartamento de habitación. Entonces son dos cosas diferentes. Una, el patrimonio líquido que tomo para determinar si soy o no contribuyente del impuesto al patrimonio. Y otra cosa diferente es ya la base gravable del impuesto al patrimonio.